10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Amigos, amigas, es un placer estar hoy aquí compartiendo este importante tema, cómo enfrentar una crisis. Saludos a todos nuestros amigos de Facebook, hoy con la modalidad de este Facebook, aprovechando toda la tecnología que tenemos al alcance en estos momentos. Y además, pues, ante esta crisis es obligatorio porque no nos podemos reunir. Así es de que muy contento de poder compartir mi experiencia con ustedes y por Facebook pueden hacer preguntas. Por aquí está mi equipo trabajando en las preguntas que me puedan hacer. Eva, Ricardo, Olga, Alejandra, Iván, por favor, por ahí con las preguntas del público. Y lo que yo voy a compartir sobre cómo enfrentar una crisis es totalmente una propuesta personal, desde mi experiencia. Y como es desde mi experiencia, yo les diré que desde toda mi vida yo he enfrentado crisis. A veces me preguntan, oye, ¿es cierto que antes era más fácil hacer negocios, antes se vivía más fácil? Y yo les digo, para mí siempre ha sido complicado. Y voy a explicar desde mi experiencia la palabra crisis. La palabra crisis es solamente un cambio, es algo que cambió. Oye, ¿no teníamos este problema del COVID-19? No, no lo teníamos. Y de repente aparece y de repente todo cambia. No podemos salir de casa, tenemos conflictos en nuestro trabajo, todo cambia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un cambio nosotros mismos. Y este es el antídoto contra la crisis. ¿Por qué? Porque es un cambio en la vida, es un cambio en el mundo y se combate con un cambio en lo personal. Y aquí viene mi experiencia, como yo decía, cuando yo comienzo a tener uso de razón, tengo 9 años, vivo en un rancho, no voy a la escuela, no sabía que había escuela, papá decía que era la escuela, era tiempo perdido. Y en el rancho todos están igual. Viene un cambio en la familia. Se cambian de un rancho donde nací a la ciudad. Y comienzo a ver a los vecinos, vecinas, que tenían una televisión, que tenían radio, que tenían cámara, que tenían casa, un carro. Y yo decía, ¿y nosotros por qué no? Y entonces papá decía que nosotros éramos pobres. Mi mamá le decía a mi papá que si nos compraba una silla, una mesa, y papá decía, eso es cosa de ricos. Tú no estés pensando en cosas de ricos. Y este fue el primer cambio. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros no podemos tener acceso a eso? Y entonces comencé a ver qué era lo que hacían las personas que tenían todas esas cosas que nosotros no teníamos. Y yo comencé a ver que tenían dinero. Y este fue uno de los primeros cambios o de los muchos cambios que ha habido en mi vida. ¿Qué comenzamos a hacer? Comenzamos a trabajar vendiendo tacos, chicles, periódico, boleando. Y así comencé a ganar mi primer dinero, le daba a mi mamá, ahorraba, después lo invertía. Pero si yo decía que tener dinero, yo podía tener todo lo que las demás personas tenían, bolear no era suficiente, vender tacos no era suficiente. Me salí, comencé a trabajar en una fábrica de mosaicos y empecé a ganar dinero, pero mi vida casi estaba de por medio. Todos los días salía sangrando de mis dedos, de la nariz al bañarme y dije, aquí me voy a morir y tal vez ni siquiera tenga dinero. Comencé a los 13 años, me subo a un carro y es fascinante ver cómo da vuelta, cómo corre, cómo para. Y entonces dije, yo voy a aprender esto a los 13 años. Y a los 15 al salirme de esa fábrica comienzo a trabajar en
un taller. Aprendo el negocio del taller y a los 3 años, entre 18 y 19 años, pongo yo un taller mecánico. Y ahí fue el cambio total en donde yo pude salir de esa pobreza y toda la familia pudimos salir de esa pobreza. Entonces aquí vemos una crisis y la pobreza es parte de una crisis, pero esa ya la hacemos como normal, como cultural. No es normal. Venimos a este mundo para disfrutar de este mundo, para tener todo lo que nosotros deseamos y tenemos esas habilidades para hacerlo, pero yo creo que la primer epidemia o pandemia es la pobreza. Y nadie se da cuenta de esa pobreza porque no se hace tanto ruido sobre la pobreza, porque no se comunica como se está comunicando hoy este COVID-19. Y nada más les pongo un ejemplo. Casi cada segundo en el mundo pueden morir entre 5 y 10 personas de hambre. Y eso es pobreza. Y nadie hace comentarios sobre esa pandemia mundial que mata entre 5 y 10 personas en el mundo de hambre. Esa es la primera pandemia. Y nadie dice nada. Yo pude salir de ahí. Por eso es el primer cambio. Ante una crisis es un cambio. Ese negocio lo fui llevando, lo inicié en el 74. En el año 76 empiezan las devaluaciones. Cuando yo era todo un éxito en mi negocio, en el año 76 empiezan las devaluaciones. Y esto es otro cambio. Las devaluaciones no existían. El dólar estaba a 12 pesos o 12.50, no recuerdo. Y así estaba por años. Y de repente 12.50 sube a 13, a 14, 15, 16, 20. Y comienzan las devaluaciones que no sabíamos ni que era una devaluación. Y que el dólar va a regresar a 12 pesos. Nunca ha regresado. Así llegamos hasta 3,000 pesos por un dólar. Esa fue una devaluación que inició en el 76. ¿Y qué hice yo para compensar esa devaluación? ¿Qué fue lo que hicimos para poder salir adelante ante esa devaluación? Prácticamente cerramos nuestro taller, dejó de ser el principal negocio y pusimos una fábrica de baterías porque lo que se vendía mucho en Estados Unidos eran baterías y nosotros las comenzamos a hacer aquí en México. Es un cambio de un taller que era muy buen negocio, dejó de ser buen negocio y comenzamos a una fábrica de baterías. Eso es un cambio. ¿Cómo se combate una crisis? Recuerden, una crisis es algo cambió. La vida era normal o aparentemente lo que uno dice normal. De repente deja de ser normal, algo cambió. ¿Y qué tiene que hacer uno? Un cambio. En el 94 dejamos de hacer baterías, comenzamos a comercializar otro tipo de refacciones. Y eso es lo que hacemos actualmente. Nos fuimos a Estados Unidos a comprar mercancías porque pues ahora se cerró las baterías, la fábrica de baterías y comenzamos a trabajar, a distribuir, a comercializar solamente productos, ya no fabricarlos, venderlos. Y se viene la devaluación del 94, otra crisis. Y teníamos una deuda de más de 3 millones de dólares en Estados Unidos a 3 pesos, porque llegó a 3,000 pesos por dólar. Hace poquito tuve la fortuna de andar en un país muy bonito, Colombia, Bogotá especialmente, y está a 3,500 pesos el peso colombiano contra el dólar. Y yo les decía, en el 94, 25 años, así estábamos nosotros, a 3,000 pesos el dólar. Hoy está a 23 pesos porque le quitaron 3 ceros, pero estuviera a 23,000 pesos por un dólar. Así han sido nuestras devaluaciones. Y en todo eso me ha tocado vivirlo. ¿Qué hicimos para poder sobrevivir a ese error de diciembre, como se le llamó en México, algo espantoso, que muchos se suicidaron porque perdieron su casa, porque perdieron su carro? No hubo ayuda para la gran mayoría,
Hoy de verdad que felicito a todas las autoridades en el mundo de todos los países porque están apoyando muchísimo a las personas que vamos a tener conflictos en empresas, en empleos y aunque no sea cierto todavía, escucho muchos apoyos y seguramente los vamos a tener. Esos apoyos no hubo en la devaluación del 94 y no fue mundial, solamente fue en México aquí que sufrimos eso. ¿Qué hicimos para esa crisis? Pues nuevamente, algo cambió. El dólar de 3 pesos se fue a 9 pesos y esa es una devaluación terrible. Y lo que hicimos fue cambiarnos de una ciudad, mi ciudad donde yo nací, Río Bravo, a Monterrey. En Monterrey encontramos fabricantes muy parecidos a Estados Unidos, los cuales no nos vendían a nosotros porque nosotros teníamos mejores condiciones contra los de Estados Unidos. Nos vinimos, nos apoyaron aquí estas personas, estos proveedores, estos fabricantes y descubrimos un mercado 100 veces, 1000 veces de donde estábamos. Nos tardamos 6 años en pagar esa diferencia de esa deuda que de 9 millones de pesos se nos fue a 30 millones de pesos. ¿Qué cambio hicimos? Cambiarnos de ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Una devaluación y cambió todo. Y en cada devaluación o en cada cambio, las cosas se quedan así para siempre. Y después lo que dice uno se acostumbra. Hoy con esta violencia en el mundo, decimos que nos acostumbramos. Y yo les digo, no, yo no me voy a acostumbrar a esto. Esto no debe ser y no va a ser. Y estoy trabajando para eso con un proyecto que más adelante compartiré en la educación. Pero estamos ante las crisis. ¿Qué hacer ante una crisis? Bueno, me he cansado de decir que solamente es un cambio. No tenemos por qué alarmarnos, es un cambio. Pero un cambio que emocionalmente, psicológicamente, afecta muchísimo. ¿Por qué? Y afecta más toda la propaganda, toda la publicidad que se hace que ni el hecho en sí. Hace unos días compartí mi experiencia sobre esta crisis que estamos viviendo en el mundo y lo que yo les decía es que hagamos todo lo que las autoridades nos piden. No podemos estar en contra de lo que dicen las autoridades porque esos son cuidados, son atenciones que uno debe de tener para prevenir enfermarnos. No estoy en contra de eso. Pero un puntito más de esa propaganda y de esa publicidad y de esa promoción y nos hace un daño terrible emocionalmente. Nos hace un daño tremendo psicológicamente. Hoy las enfermedades se llaman psicosomáticas, mente, cuerpo. Y esta publicidad exagerada, como yo digo, cuando es una rayita más, un puntito más, el daño que nos hace psicológicamente es terrible. Y algo de lo que tiene este famoso COVID-19 es que ataca a las personas que tienen un sistema inmunológico débil. De ahí que principalmente las personas mayores de 80 años es a donde más pega y es donde menos pueden sobrevivir, aunque los más jóvenes no estamos exentos de eso. Yo ando entre los 60 y 70, después anda 70, 80, que baja, 60, 80, 60, 70 también. Y bueno, abajo de 60, abajo de 50, abajo de 40, según se dice, tenemos menos posibilidades. Son estadísticas, es información que tenemos, no hay nada que yo pueda comprobar, salvo lo que se dice en los medios. Por eso es que tenemos que tomar todas las debidas precauciones sobre esto. Pero ¿qué sucedió? También es un cambio. Y vean lo que está pasando, no podemos salir a trabajar, no podemos salir ahora en algunos países ya ni a comprar, ni de paseo, ni de nada. Entonces, algo cambió y tenemos que cambiar. Y ahora nos están obligando a que estemos en casa. Y vuelvo a insistir, no tengo nada en contra de eso, porque se cree que es para bien. Y ese cambio, si no fuera obligatorio, eso es a lo que yo me refiero. Algo cambió en el mundo, algo cambió en nuestro país, algo cambió en nuestra ciudad, algo cambió en la sociedad
y cada uno de nosotros tiene que debiera hacer este cambio. Y en algunos países es obligatorio. Entonces veamos, cada crisis es un cambio. No tenemos otra respuesta, es un cambio. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Un cambio. Aquí viene el problema. Hay dos problemas, porque aquí nos están hablando de la muerte. Y si a algo le tenemos miedo, es a morir. Entonces, aquí hay un cambio muy importante que tenemos que hacer y primeramente explicar morir, porque esto nos asusta demasiado. Pero realmente, todos los días, antes de esta crisis, antes de este COVID-19, teníamos ese problema y tenemos ese problema de morir. Hoy con el COVID-19 simplemente le subimos una rayita más a morir. Pero hoy con tanta publicidad pareciera que hay mucho riesgo de morir. Siempre lo ha habido, todos los días lo ha habido, salvo que somos muy inconscientes de eso que pudiera pasar. Ese es el único problema, que nos están poniendo tan cerca a la muerte que nos asusta. Y yo quisiera hablar sobre la muerte. ¿Por qué nos asusta tanto la muerte? Y este pudiera ser el primer cambio importante para contrarrestar el ataque a este famoso COVID-19. Primeramente, no tener miedo a morir, prepararnos para morir. Es tiempo de decir, si yo muriera, ¿qué cosas tendría que hacer? ¿O qué cosas no he hecho y que debería de hacer? Y este puede ser un tiempo importante en que reflexionemos acerca de nuestra muerte, que reflexionemos acerca de morir. Y morir es algo normal. Este puede ser el más grande cambio de interpretación acerca de la muerte. Que morir es algo normal, es una ley universal. Yo no inventé morir, oye, tengo que nacer y tengo que morir. No fue un invento mío ni de nadie de nosotros que estamos conectados ahorita. No fue invento de nosotros, es un invento, una creación del propio universo. ¿Y qué tenemos que hacer? Aceptar. Y yo quiero decirles que en este COVID-19 vamos a morir algunas personas por esa infección, por ese contagio. Pero quiero decirles que la gran mayoría, y cuando hablo de la gran mayoría, 80 o 90%, podemos morir solamente de miedo a morir. ¿Y en qué consiste este miedo a morir? Estar viendo todo el día, todos los días la televisión, y que ya murieron tantos, y que ya murieron más, y que se va elevando, y que se va triplicando, y que se va cuadruplicando. Con eso, nuestro sistema inmunológico se está debilitando. Y una vez débil, es como este famoso COVID-19 nos ataca y nos mata. Así es de que el miedo a morir es el principal ataque del COVID-19. Ahora, no me quisiera meter en otros asuntos, que si fue creado, que si no fue creado. Pero yo les quiero decir que haya sido creado o no haya sido creado. Primeramente, si alguien lo creó, yo les aseguro que esa persona que lo creó, su intención es positiva, se los aseguro. Y si no lo creó una persona y de verdad se creó accidentalmente en el universo, también es que el universo se cuida. Y hoy voy a hablar un poquito de cómo el universo se cuida y cómo es que el universo pudo haber creado este virus. O si es una persona, pues también es parte del universo. Hace unos meses, en el año anterior, comenzó a llover demasiado y las personas tiran basura por todos lados.
Y tenemos una presa muy bonita aquí, que la llamamos en Monterrey Presa La Boca. Y el agua que llovió por todas partes nos puso muchas toneladas de basura en esa presa. ¿Y qué hicieron nuestras autoridades para solucionar eso? Pues en muchos camiones limpiaron la presa, toneladas y toneladas de basura, y entonces el universo se protege contra el daño que nosotros mismos humanos estamos haciendo. El mismo mundo, el mismo universo dice, ¿qué hago para solucionar esto? Y entonces llueve y nos pone esos montones de basura. Y lo mismo el frío para matar muchos de estos virus y la misma calor cambia constantemente, cambia constantemente. Pero yo les puedo poner otro ejemplo de esto. En México, Monterrey, tenemos una ciudad muy contaminada. Y hoy dicen, la contaminación bajó ya muchísimo. Ya tenemos una ciudad limpia. ¿Era necesario todo esto? Yo digo que es necesario y que es bueno. Y todo lo que yo platique de esto siempre va a ser de forma positiva, porque creo que es para bien. Y hay otras personas que dicen, no, miren, sí fue creado porque hay ya una sobrepoblación. No estoy afirmando que eso sea cierto, pero suponiendo que fuera cierto, por eso dije, estas personas creen que esto es bueno y es para bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante todas estas circunstancias? ¿Qué debemos hacer nosotros ante estas circunstancias? Primeramente, tomar en cuenta todas las precauciones que nos dicen nuestras autoridades, las debemos acatar, las debemos considerar, las debemos implementar. ¿Qué no debemos hacer? Que ese miedo nos gane y que finalmente lo que nos mate es el miedo envuelto en el COVID-19 por un sistema inmunológico débil y que nos lleve a la muerte. ¿Qué más no debemos hacer? Hoy estoy viendo cómo algunas personas han abusado comprando artículos muy necesarios, indispensables, como tapabocas, como alcohol, como algunos jabones. Pero esas personas es parte de lo que no debemos hacer. Si lo compramos para regalarlo, para quien lo necesite, está bien. Pero si lo compramos para después elevar los precios, creo que esas son las cosas que no debemos hacer en estos momentos. ¿Qué más no debemos hacer? El vandalismo que se ve ya en algunas ciudades, pero muy poquito, afortunadamente muy poquito. Estas son las cosas que no debemos hacer. ¿Qué más no debemos hacer? Como empresarios, esconder mercancías y después sacarlas mucho más caras. Esto no lo debemos hacer en este tiempo de crisis, porque complicamos más las crisis y tenemos que ser muy conscientes. ¿Qué sí debemos hacer hoy? Y esta es mi propuesta. Primero, tratar de controlar lo más posible ese miedo. Si ustedes me preguntan a mí que si no tengo miedo, sí tengo miedo, pero no que me prohíba hacer las cosas que yo tengo que hacer cotidianamente. Algunas que puedo eliminar, las puedo eliminar, pero si algunas no puedo eliminar, pues no las puedo eliminar. Y yo trabajo en mi vida normal. Esto es algo que podemos hacer y que debemos hacer de forma positiva, pero respetando siempre las reglas que nos impongan nuestras autoridades. ¿Qué más debemos hacer? Comenzar a ayudarnos entre todos. Y mucha de la mejor ayuda es esto que yo estoy compartiendo. Cuidémonos, pero no le pongamos una rayita de más a este miedo, porque si no, este miedo nos mata. Y que comencemos a apoyarnos entre nosotros. Hay una película muy bonita que se llama Cadena de Favores. Y esa cadena de favores es que si yo le ayudo a uno, ese uno le va a ayudar a otro, o a dos, a tres, y esos dos o tres le ayudan a otro. Eso es lo que debemos hacer en este momento. Comenzar a apoyarnos. Este apoyo
al que yo me refiero es un mundo de amor, en el cual podemos ver a la otra persona que está sufriendo y que le podamos ayudar, que le debemos ayudar y sentir esa necesidad de ayudarlo. ¿Tenemos alguna pregunta, Evita? Tenemos una pregunta, pero aparte te quiero comentar que nos quedan 15 minutos para los 45 minutos que tenemos de la transmisión. Nos están viendo 90 personas aproximadamente y la pregunta que tenemos es de Berinal. Dice, pienso que todos los días tienes que prepararte porque asustarte por la muerte. Tienes que prepararte por... ¿Por qué asustarte por la muerte? O sea, creo que... Tienes que prepararte para morir y morir es algo normal y no tenemos por qué preocuparnos porque todos vamos a morir, eso no es ningún problema y la única razón por la que vamos a morir es que estamos vivos y no podemos morir antes porque si no nuestra vida sería estar muertos en vida. El día que vamos a morir hay que morir vivos, ¿sí? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Más preguntas no tenemos, pero tenemos muchos saludos por acá que nos están haciendo. Sí, te menciono algunos: Enrique Nicolás Cabrera. Saludos a Enrique. Felicidades, Marcelino, excelentes consejos. Héctor González. Héctor González, saludos. Excelente, muchas gracias por la enseñanza. Jaime Terán dice, así es, hay que ayudar al desválido y a aquellos y aquellas que confiaron y se sintieron defraudados. Jaime, exactamente, hay que ayudarnos entre todos, esa es la propuesta. Diego Campos, un gran ser humano, nos comenta. Eli Manzanares, gracias por compartir. Gracias, Eli. Éxito. Cristal Gallegos, gran aportación. Saludos, Cristal. Jiménez, Marina. comentarios muy efectivos y muy claros. Noemí Navarrete, felicidades. Gracias, Noemí. Benja Fernández, muchas gracias por los consejos, Marcelino. Gracias, Benjamín. Diana Robles, saludos, muy cierto, gracias por compartir. Gracias. Gracias, Marcelino. Ricardo Villegas, muchas gracias, Master. Rosy Romo, nos manda saludos. Rosy, saludos. Boa Sánchez, dice masiva, bendiciones. Boa hasta El Salvador, por allá Los Ángeles. Y David Persina nos dice saludos, equipo MM4. David, compañero de trabajo, saludos a todos. Lupita Gutiérrez, muy bien, saludos a todos. Entonces, es un tiempo de comenzar a ayudarnos. Este tiempo de ayuda, yo lo llamo de unirnos en lo que es nuestra esencia, el amor. ¿Y cuál es esa esencia de amor? La generosidad, la bondad, la compasión, la empatía. Hoy nos están diciendo quédense en casa y vi por ahí una cantidad de pleitos de violencia familiar. Aprovechemos este tiempo para estar en casa y a lo mejor arreglar el jardín, los que tenemos, sacar ropa que no necesitemos para poderla donar, voltear con los vecinos, quienes no tienen hoy para comer y si ahorita sí tienen, al rato no van a tener porque la crisis apenas empieza, no sabemos cuánto vaya a durar y no quiero transmitir un mensaje de que no está pasando nada. No quiero transmitir un mensaje de que estamos muy contentos con esto que está pasando, de que esto no nos afecta. No, sí nos afecta. Y para nada ese tipo de mensajes. No, que no le pongamos una rayita de más. Porque esa rayita de más, ese punto de más, es lo que puede ser la causa por la que podemos morir. ¿Preguntas? José Luis Montes nos comenta, muchas veces no nos preparamos para vivir, mucho menos nos preparamos para morir. No nos preparamos para vivir y menos para morir. José Luis Montes, sí, gracias. Y al final dice, ahora, si la muerte es normal, ¿qué hay después de la muerte? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y por eso yo les diría, miren, ¿qué José Luis, dices esa pregunta? José Luis Montes. José Luis Montes, qué buena pregunta. ¿Por qué miedo a morir? Nosotros tenemos un cuerpo, pero no somos este cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo, pero somos un alma, somos un espíritu, somos una mente, somos una psique, somos una cognición, somos energía, somos un poder mucho más allá, somos amor.
Y como energía, dicen que la energía no se crea ni se destruye. José Luis, nuestra vida allá ya no es vida, no se llama vida porque tendría que haber muerte. Seguiremos existiendo, solo que ya no tendremos cuerpo, ya no podremos vernos, pero pues tampoco tendremos ojos para vernos. Así es de que eso va a ser otro cambio nada más. Es un cambio en donde tú seguirás existiendo, siendo, pero sin cuerpo. Y tenemos que acostumbrarnos a esa nueva forma de ser también. Muy bonita pregunta, muy interesante pregunta. Y si alguien tiene más comentarios positivos sobre esto, se los agradecería porque ustedes pueden enriquecer mucho más que ni yo esta transmisión que estamos haciendo. ¿Alguna otra pregunta, Evita? ¿Alguna invitación? Bueno, nos comentan acá una invitación para pertenecer a la Cámara Internacional de Conferencistas. Nuestro amigo Amadeo, si alguna persona está interesada en afiliarse a la Cámara Internacional de Conferencistas, no sé, por ahí va a estar una liga y ustedes se pueden conectar si son expositores, si son colegas por ahí, conferencistas, con toda confianza, altamente recomendable, y yo creo que su proyección puede ser a nivel internacional. Hoy lo estamos haciendo a nivel internacional. ¿Alguna otra pregunta? Comentario de Samantha Aguilera, dice, es tiempo para valorar lo que teníamos y dábamos por hecho. Es darnos cuenta para valorar la importancia que tenemos. Esta crisis es un examen a nuestra inteligencia. Esta crisis es una prueba a nuestra capacidad, a nuestro potencial. Y si nosotros no nos sentimos capaces de enfrentar y salir adelante en esta crisis, debemos de sentirnos incompetentes, pero no para culparnos, sino para saber que debemos prepararnos más, porque esta crisis, como muchas otras, seguirán existiendo y seguirán existiendo, y no tengo ninguna duda de que vamos a salir adelante ante cualquier adversidad si nos preparamos, entrenamos para este tipo de situaciones. ¿Alguna otra pregunta? Más comentarios. Gloria Ramírez, Vinci, nos dice muy buen mensaje. Gloria Ramírez, saludos. Y Luis Gómez de Oklahoma, mensaje positivo. Luis Gómez, compañero de Oklahoma. Trato de ser lo más positivo posible y, como dije, no minimizar este tremendo problema que tenemos, pero tampoco exagerarlo, porque exagerarlo puede ser lo peor que nos pueda suceder. Pues bueno, así en muy poco tiempo trato de compartir mi experiencia y dejar mi mensaje hacia cada uno de ustedes, en donde este miedo que tenemos, el miedo no es malo, el miedo en sí no es malo. Miren, muchas veces se dice que los niños no tienen miedo. No, un niño no tiene miedo, pero lo tienes que andar cuidando porque se mata. Entonces, no quiere decir que no tener miedo es bueno, no. Tenemos que tener precaución y ese miedo nos puede servir para ser precavidos. Y si nosotros somos precavidos por miedo, ese miedo es positivo. Pero cuando a nosotros ese miedo nos paraliza hoy por la crisis o simplemente no por una crisis, a veces el miedo nos paraliza, queremos hacer algo grande, queremos hacer algo sublime, pero hay algo que nos dice, no, tú no lo puedes hacer, no, porque vas a perder tu dinero, una empresa, no sé. Ese miedo es el que es negativo, el miedo que nos paraliza, el miedo que no nos deja avanzar y que muchas veces decimos, caray, lo debí de haber hecho, ¿por qué no lo hice? Por miedo, por muchos tipos de miedo. Miedo a fracasar, miedo a que se burlen de nosotros, miedo a perder lo que tenemos, pero hoy no es ese tipo de miedo, hoy es el miedo a morir. Y entonces, ¿qué dijimos? Todos vamos a morir. Morir es algo normal, es una ley universal. Ahora, hay muchas personas que la vida les cambió por la muerte de un familiar. Y esas personas que la vida les cambió por la muerte de un familiar, yo quiero decirles que todos vamos a morir, solo que no sabemos cómo, cuándo ni dónde. Por lo tanto, debemos de inferir que puede ser hoy mismo, que la verdadera causa por la que morimos no es una enfermedad, no es un accidente. La verdadera causa por la que morimos
es que nacimos. La vida es el principal motivo por el que nacimos, por el que morimos. Y si no entendemos esto, solamente vamos a aumentar nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y la ley va a seguir igual. La ley es universal. Todos vamos a morir, solo que no sabemos cómo, cuándo ni dónde. Accidente, enfermedad, no. Es una ley universal. El único requisito para morir es estar vivos. Y yo voy a decir que cuando muera voy a estar vivo, pero no antes. Cuando muera debo estar vivo. ¿Tenemos preguntas? Sí. Benjamín González Tobar. Benjamín. Te felicita, te saluda. Mauricio García Sánchez dice, la respuesta va a depender desde el punto de vista de religión o creencia de cada uno. Desde mi punto de vista, después de la muerte sigue algo más. Como lo mencionabas, no con este cuerpo físico. Saludos. Exactamente. Boa Sánchez dice, el virus más mortal, así dice ella, es el miedo y la ignorancia masiva que están diciéndonos estas Exagerando, ¿verdad? Exagerando, así es, así es. Entonces, yo considero, mira, coincidimos, casi todo el público coincidimos. Qué bueno, miren, hace unos días hubo pues participación de Salinas Pliego, muy importante personaje aquí en México, y dijo un muy buen mensaje. Lo único que dijo es lo único que para mí dijo equivocado es no le hagan caso a las autoridades. No, sí tenemos que, todo lo demás que dijo está bien, pero no le hagan caso a las autoridades, eso no. Debemos de hacerle caso, pero no aumentemos ese miedo, no exageremos ese miedo, porque si no, el miedo nos mata. Y ya dije cómo nos mata. Nos debilita el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico débil, ahí entra cualquier virus, no solamente este COVID-19, cualquier otro virus. Cuando respiramos, hay virus. Cuando tomamos agua, hay virus, hay insectos, hay infecciones, hay muchas cosas. Al comer, al tomar agua, al respirar. Hay muchas formas de morir, miles de formas de morir. Esta nada más es una. No tengamos ese miedo, porque si no, nosotros solo nos estamos anticipando a morir. Mari Durán, saludos. Oscar Quiroga nos dice saludos, excelente charla. Oscar Quiroga, saludos. Saludos. Daniel Cavazos, saludos. Daniel. Benjas Hernández dice, hay tres tipos de miedo, el que nos detiene, el miedo neutro y el miedo que nos impulsa. Saludos. Ese miedo que nos impulsa, bueno, vamos a ver los tres tipos de miedo que nos dice Benjas. El que nos detiene. El que nos detiene. Nos quedamos en casa. Hay que hacer lo que las autoridades nos mandan. Ese es un miedo positivo. El miedo neutro. El miedo positivo. El miedo neutro, pues ni malo ni bueno. Vámonos al bueno, ¿sí? No exagerar. El miedo bueno es no exagerar. Y el miedo positivo es poquito. El miedo que nos impulsa a hacer otras cosas, ¿cómo puede ser el miedo que nos impulsa a hacer otras cosas? Por ejemplo, muchas veces yo tengo miedo poner un negocio, pero hay algo que me dice, si pusieras un negocio y te fuera bien, podrías ayudar a muchas personas. Hay que vencer ese miedo. Y ese miedo de beneficio es el que nos impulsa. Hay que hacerlo. Y yo soy muy apegado a ese tipo de miedo que nos impulsa. Por eso digo, el miedo no es malo, hasta cierto punto de dosis, pero un puntito más, una rayita más, se convierte en malo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Allí es donde se requiere la sabiduría de cada uno de nosotros. Y esa sabiduría es lo que nos hace falta. Lo contrario de esa sabiduría es ignorancia. Y dentro de esta ignorancia, este virus es donde va a matar a muchas, pero muchas personas, por ignorancia. ¿Pregunta? Jorge Astor, saludos al gran maestro de todos los tiempos, Marcelino. Jorge Astor, saludos hasta Perú, nuestro representante de propósito de vida por allá en Perú, así es. Gracias por compartir, bendiciones. Y Arnulfo Regino, Marcelino, saludos, Arnulfo Regino. Mi compañero desde inicio de negocio, Arnulfo Regino, felicidades a Río Bravo. Ya estamos en 47. ¿Pregunta más? Ya no tenemos más comentarios de momento. Pues muy bien, muchísimas gracias, colegas de la Cámara Internacional de Conferencistas, Amadeo y todos tus representantes, dentro de ellos un servidor, a todos nuestros amigos de Facebook de más de 45 países en la Cámara Internacional de Conferencistas, como nuestro propio Facebook,
Un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy este mensaje que se me dio la oportunidad de compartir, que estoy muy contento de participar, vuelvo a insistir por última vez de forma positiva ante esta tremenda tragedia, ante esta tremenda crisis y demostremos, saquemos adelante esa inteligencia, esa capacidad, ese potencial que tenemos todos en el mundo, no digamos mexicanos, peruanos, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, todos tenemos un potencial muy grande. Este es el tiempo de poner a prueba esa capacidad, esa inteligencia y ese potencial. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo comentario. Este domingo, conéctense porque viene mi conferencia magistral, que hoy la vamos a hacer también por Facebook Live, cómo vencer el miedo, técnicas para vencer el miedo. ¿Cómo vamos a vencer este miedo? Le vamos a dedicar aquí unas 2 horas. Este domingo que viene, 29, ¿verdad? Sí, a las 12. 29 de marzo a las 12 del día, ahora por Facebook Live, para que comiencen a promover esta conferencia y trabajemos todos en unirnos, porque yo creo que lo que nos va a hacer salir adelante es este amor, que es nuestra esencia y que la tenemos que poner a prueba ayudándonos, no haciéndonos daño. Muchas gracias, nos vemos el domingo 29 a las 12 del día, tiempo de México.